¿En qué se diferencia la historia de la memoria? ¿Cómo adquiere la memoria un lugar en la literatura y en las artes? ¿De qué manera las ciudades y el campo se inquietan por su memoria? Hay quienes dicen que el lugar de la memoria es la mente, otros piensan que pertenece al corazón. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 12ª Fiesta del Libro y la Cultura, un encuentro ciudadano donde celebramos la palabra en todas sus formas y manifestaciones, que este año tiene como tema la conversación, las formas de la memoria. Los invitamos a conectarse con nosotros a través de las redes sociales, compartiendo contenidos con el numeral Fiesta del Libro y numeral Las Formas de la Memoria. En Facebook nos encuentran como Fiesta del Libro y la Cultura y Alcaldía de Medellín, y en Instagram y Twitter como @Fiesta del Libro, @Alcaldía de Med. Una oportunidad para contarle a muchos ciudadanos cómo vivimos esta fiesta en la ciudad de los libros. Esta actividad hace parte de las charlas de la tarde. Esperamos que este paso por la fiesta nos deje llenos de experiencias que nos permitan seguir aportando a la transformación social de nuestra ciudad, a la construcción de la cultura ciudadana. Antes de comenzar esta actividad, desde la Alcaldía de Medellín, queremos agradecer a las entidades aliadas en este proyecto. Los grandes patrocinadores, el colombiano Confama, Confenalco Antioquia, Banco Itaú. Al patrocinador EPM, a los aliados estratégicos, Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, Celsia, Parque Explora, Universidad de Antioquia, Buen Comienzo, Jardín Botánico de Medellín, Cinemas Procinal, El Tiempo, Publicaciones Semana. A quienes hicieron posible el país invitado, Secretaría de Cultura de México, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Embajada de México en Colombia, México un mundo en sí mismo, Año Colombia-México, Cemex y Claro. A quienes con su apoyo hacen posible el Premio León de Greiff al mérito literario, la Universidad de AFIT, Grupo Argos, Cementos Argos y Celsia. Al apoyo de entidades como Embajada de Brasil, Reino de los Países Bajos, Acción Cultural Española y Metro de Medellín. En esta oportunidad tendremos la charla Conjurar la política en las historias como un hilo delgado para narrar la vida. Alonso Cueto de Perú, Juan Diego Mejía y Héctor Abad Faciolince conversan con Jorge Giraldo. Los dejamos entonces con Jorge Giraldo. Sigamos viviendo esta fiesta de la literatura. Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Un saludo pues a nuestros viejos conocidos, Héctor, Juan Diego y a Alonso, que recién lo conozco. Ya vieron ustedes el título poético de esta conversación, Conjurar la política. Tenemos 3 escritores nacidos en la década del 50. En algún momento, algunos sociólogos de la cultura que trabajan este tema, las generaciones, pensaban que era muy importante la diferencia entre quienes vivieron la adolescencia en los 60s, que fue una época de tanto cambio a nivel mundial, y quienes la vivieron en los 70s. Pero creo que hay un hecho que aplana cualquier potencial diferencia, y es el hecho de la guerra. Perú se encuentra con la emergencia de Sendero Luminoso prácticamente empezando los 80s. La mayor parte de los académicos colombianos coincidimos en que el conflicto armado colombiano irrumpe en los años 80, y es, digamos, la periodización que puso también el Centro Nacional de Memoria Histórica en el informe del 2013. Quisiera empezar por este punto, esta relación entre literatura e historia. Hace poco hubo una polémica muy grande en el país porque una senadora dijo que no había habido masacre en las bananeras. En 1967 García Márquez dio una entrevista que no es muy conocida y le decía al periodista que lo entrevistó: yo sé que
que en las bananeras murieron como 20 o 30, pero yo puse que eran 3.000. Y García Márquez dice de una manera muy desafiante, vamos a ver quién gana, si el literato o el historiador. ¿Cómo ven ustedes esta relación entre literatura e historia? No sé, Alonso, si... Bueno, buenas tardes, Jorge, es un gusto estar aquí con amigos queridos y admirados, como los que me acompañan. En realidad creo que Perú y Colombia tienen historias muy parecidas, ¿no? Historias marcadas por la violencia. En cierto modo es un privilegio ser un escritor, creo, peruano o colombiano, porque los escritores vivimos de las historias y las historias siempre surgen de contextos violentos, de contextos donde hay diferencias, discriminación, en fin, si viviéramos en una sociedad en la cual todos se llevaran bien, todos fueran amigos y todos estuvieran de acuerdo, pues escribiríamos novelas aburridísimas, muy lindas, pero muy aburridas. Hace poco estuve con un amigo, con Leonardo Padura, que había estado en Suiza, me dijo, por eso en Suiza hasta las vacas son gordas y por eso es que no hay novelas, no hay novelistas suizos. Los novelistas suizos, hay uno que es Joel Dicker, pero que escribe sobre los Estados Unidos, que también tiene sus problemas. Así que, en cierto modo, pues, creo yo, el gran hecho traumático en la historia del Perú en el siglo XX fue la guerra de Sendero Luminoso, ¿no? En el año 80, como tú has dicho, la ciudad de Lima amaneció con unos perros colgados en los postes. Esto había sido una obra del Partido Comunista Sendero Luminoso, que con esto quería mostrar lo que pensaba lo que le había hecho el Partido Comunista Chino con la viuda de Mao. Y desde entonces, y en los siguientes 12 años, Sendero Luminoso atacó autoridades, ejecutó a gente, torturaban a un alcalde en la mitad de una plaza delante de su familia, los mataban a su mujer y a sus hijos delante del alcalde, lo mataban al alcalde luego, actuaban con una frialdad, una sangre fría. ¿Por qué? Porque lo justificaba la historia nos justifica, la historia está de nuestra parte. El Partido Comunista es el que dice la verdad. Nosotros somos los encargados de hacer justicia en el mundo. Tenemos el poder omnipotente y este era el discurso permanente de los miembros de esta organización que tuvo pues, en jaque a un país durante todo este tiempo. Yo viví ahí, ¿no? Parte de esta época, volví de Estados Unidos y en Estados Unidos tenía una vida muy tranquila. Como ustedes imaginan, en Estados Unidos el tráfico tiene en las esquinas unos señales que dicen stop, ¿no? Y la gente se detiene, ¿no? O sea, los que van en el auto se detienen. En Lima aceleran cuando ven los señales de stop. Pero en Estados Unidos, y además tuve cometí la barbaridad de llevar a mi mujer norteamericana a vivir a Lima con nosotros en plena guerra, ¿no? Mientras Estados Unidos era un país que vivía relativa paz, estábamos en plena guerra, pero me interesaba estar cerca de todo esto y viví, digamos, los 8 últimos años de la guerra, ¿no? A mí lo que me parece es que las guerras son un escenario privilegiado para saber cómo son las personas, ¿no? Los seres humanos nos comportamos de una manera previsible en la paz, pero cuando hay una amenaza, cuando hay un riesgo, cuando hay algo que nos pone en jaque, descubrimos la verdad de quiénes somos. Y yo creo que la literatura, el arte, las novelas tratan sobre eso, tratan de jugar a descubrir quiénes somos realmente a través de dramatizar una serie de episodios, de una serie de personajes en situaciones límite, donde los personajes pues finalmente dicen esto es lo que soy, esto es lo que quiero, por esto daría la vida, este soy yo, ¿no? Entonces era un escenario extraordinario, ¿no? Vivir en medio de la guerra, un escenario privilegiado. Yo siempre he pensado que el mal es el origen de todas las historias.
Y en general creo que mi vida, ¿no? Mi obra, lo que he escrito está marcado por el hecho de haber vivido en un país donde hay tantas etnias, tantas diferencias, tantas culturas, un país tan rico como el Perú y al mismo tiempo tan conflictivo, ¿no? Por lo tanto con tantas historias, ¿no? Que evidentemente pues, son la materia prima de una novela, ¿no? Bueno, Alonso hizo una investigación larga, me estaba contando ahora en Ayacucho, en Lima, para documentarse, para escribir esta trilogía que se conoce con el nombre de Redención. Pudiéramos decir que Alonso es un observador que ya nos contó, vivía en Lima durante la guerra. Juan Diego, de alguna manera, más que un observador, fue un protagónico, si no de la guerra, por lo menos de los movimientos políticos radicales, y una de sus novelas con más ediciones es El dedo índice de Mao, a quien acaba de mencionar Alonso. De nuevo, ¿cómo ves esta relación, historia, literatura? ¿Cómo está tu testimonio en tus novelas? Jorge, miren, pues yo creo que un escritor, un novelista, pues no se plantea esos problemas de los datos exactos. Yo creo que yo me he refugiado mucho en la literatura es por eso, porque soy muy inexacto y no podría hacer nada que me exigiera la precisión de una investigación. Yo creo que García Márquez ganó esa discusión de los 3.000 muertos y tiende a crecer ese número. Pero era por un hecho real y era que si decía, pues supongo yo, 20 o 30 muertos, realmente la palabra muerte no estaría tan presente en esa novela. Y la palabra muerte y el concepto muerte y el concepto masacre necesitaba un número mayor. Entonces yo creo que, digamos, la literatura tiene la función, o por lo menos se ocupa de registrar grandes movimientos de los seres humanos, grandes sensaciones y sentimientos, pero no se ocupa del dato concreto. Yo creo que ocuparse de eso pues no sería tan interesante, porque muchas veces la realidad no es tan interesante como esa realidad que se crea como una dinámica propia de una obra. Pienso también en García Márquez, cuando esas entrevistas que él daba, que hablaba de cómo hacía para que el padre Antonio Isabel se levantara del piso, y la única manera como lo logró fue dándole un chocolate espeso. Pienso que esas son cosas propias de la narración, de la literatura, pero que nos equivocamos cuando tratamos de buscar la verdad y la exactitud de los datos en esas novelas. Esa no es la función de la literatura, y en mi caso, pues mucho menos, porque yo creo que la vida siempre es mejor recordarla que vivirla. Cuando uno la vive no es tan agradable, muchas veces es dolorosa, pero cuando uno la recuerda, uno la moldea y termina. Yo creo que yo tengo el pasado más feliz de todos los seres humanos, porque lo he ido escribiendo como yo quería que ocurriera. Entonces, Jorge, no es esa la función por lo menos en el caso mío, no le veo esa función a la literatura. Bueno, terminé encasillándolos a los tres: el observador, el militante. Todos pues conocen la famosa foto pues de Héctor al pie del cadáver de su padre. Espero que hayan leído la novela, al menos que hayan visto el documental de la hija. Bueno, vivir lo que vivimos en Medellín, donde no es solo la guerra de las guerrillas y de los paramilitares, sino la guerra del narcotráfico en los 80, fue muy trágico. De nuevo, el año pasado entregamos el informe de memoria histórica de Medellín, en el que tuve la ocasión de participar, y intentamos revisar alguna de la literatura que se había escrito
mucho de la crónica periodística. ¿Cómo ves tu Medellín y tu vida? Vos empezaste diciendo que nosotros pues nacimos en los 50 y crecimos en los 60. Entonces quisiera empezar por ahí, más bien por la infancia. Yo nací en el 58 y mi primer recuerdo político es de los años 60 y es haber ido en tren a Puerto Berrío con mi papá y mi mamá, y mi primer recuerdo político es estar yo sentado sobre los hombros de mi papá para que yo pudiera ver en una multitud, porque iba el candidato del Partido Liberal, que era Carlos Llera Restrepo. Y mi primer recuerdo pues de esos años 60 en Medellín, yo crecí en el barrio Laureles, no es un recuerdo para nada de guerra, todo lo contrario. Para mí los años 60, que son los del Frente Nacional, probablemente había guerra en alguna parte, pero yo iba al kinder de Laureles a pie, siempre, como un niño. Es decir, yo iba desde los 6 años al kinder a pie y volvía a la casa a pie. Lo que yo creo que transformó a Medellín más que la guerra fue la delincuencia. Y mi primer recuerdo de delincuencia fue que estábamos en el Palo con San Juan parados en un semáforo y le arrancaron el reloj a mi papá. Esa fue como el primer signo de que algo estaba pasando. Y a finales de los 60 que yo fuera a la casa de mi primera novia en bicicleta y me robaran la bicicleta, sin violencia. Esos primeros actos eran hurtos, era gente que con viveza arrancaba un reloj o se llevaba una bicicleta, y eso fue progresando. Ya cuando ya a principios de los 70 yo sufro un atraco con puñal y con machete, y el atracador, ahí sí yo adolescente, me lleva hasta el cementerio de Belén, subiendo por unas montañas, y ahí me obliga a desnudarme, y ahí me dice que no me quiere robar y me muestra otros puñales y me dice que nos juguemos a la muerte las cosas que me está robando. En fin, mi experiencia es más de una sociedad que se va volviendo no violenta por la guerra, sino pues probablemente por las desigualdades, por la falta de educación y por una gente que viene por la violencia del campo probablemente a la ciudad, y se vuelve una ciudad peligrosa Medellín de repente. Yo creo que Medellín se transforma y la burguesía, nosotros éramos digamos una pequeña burguesía de padre profesional de Laureles, pero entonces la burguesía en vez de vivir en casas empieza a vivir en unidades cerradas, yo de chiquito pues no existía la seguridad privada, los guardias armados, todo eso es lo que va transformando, creo yo, a la sociedad. Entonces lo que yo veo de los años 60 y de mi infancia es como de una promesa que no se cumplió, de una promesa de que iba a haber una sociedad mejor, más justa, más tranquila, una sociedad ordenada, donde había salud y educación para todos. Se fue despelotando por completo. Primero la delincuencia, después los narcos y después la guerra. Y llegamos a los 80 y ahí está todo mezclado. Y mi papá, lo que yo veo de mi papá es un señor desesperado que no entiende qué está pasando, de que la gente se está muriendo es de violencia y no de enfermedades, y empieza a salir a la calle enloquecido a decir que paren esa violencia, y en esa violencia lo matan. Lo de García Márquez yo creo que es exacto, porque es que la novela, el mecanismo de la novela no es una reproducción fiel de la verdad histórica. El mecanismo de la novela es un mecanismo de condensación en ciertas escenas. Entonces, una novela, si él contara, García Márquez, masacre por masacre, de A3, de A4, de A8, de A16, de A17, la novela sería la cosa más tediosa del mundo. Lo que él hace es que condensa en una sola masacre y llena los trenes de muertos, porque esos muertos existen y porque esos asesinados existieron. No importa que no haya sido en la masacre de las Bananeras, él los condensa ahí, y ese es un mecanismo absolutamente legítimo de la novela. Todo el dolor de las masacres se condensa en una, y si sumamos las masacres colombianas da mucho más de 3.000. Como no sabía de Alonso, me puse pues a buscar algunos datos en Google y me encontré con
dos datos de su padre que lo relacionan conmigo, que son los estudios en filosofía y bueno, y el trabajo en la academia universitaria. Hay un filósofo norteamericano Richard Rorty, que a fines del siglo XX sugirió que la literatura podía jugar un papel muy importante, digamos, en la sensibilización del mundo frente a la crueldad. La trilogía que escribe Alonso sobre Sendero Luminoso, o digamos que tiene la guerra de Sendero Luminoso como trasfondo, lleva por nombre Redención. Me gustaría ver en este punto de literatura y sensibilidad moral, ¿cómo ves vos tus obras? Y en particular me llamó mucho la atención que el nombre de la trilogía fuera ese, precisamente, Redención. Sí, bueno, a propósito de eso, Jorge, volviendo a los años 60, yo tengo el recuerdo de cómo en esa época, en los años 60, los escritores todavía pensaban que sus novelas podían cambiar el mundo, podían transformar las cosas. Y hay una carta que le manda Sebastián Salazar Bondia a Vargas Llosa diciéndole: por favor, termina rápido tu novela porque necesitamos que tu novela sea un aporte a la revolución, al cambio, ¿no? Arguedas pensaba eso en el Perú, y él tenía que cambiar el final de Los Ríos Profundos para que su novela aleccionara a la gente y que fuera un aporte al cambio. Y estamos hablando de hace 50 años, no hace mucho tiempo en realidad. Hoy día nadie piensa eso, hoy día nadie cree que una novela va a contribuir a transformar el mundo, ¿no? Pero tal vez sí contribuya pues, a alertar, a hacer algún tipo de conciencia, ¿no?, sobre el mundo que nos rodea. Y bueno, a tratar en fin, a conocer a gente que no conoceríamos de otra manera, ¿no?, a conocer a los personajes de las historias, ¿no? Entonces, para escribir estos libros, yo viajé a Ayacucho varias veces. Era un poco peligroso, ¿no?, hacer eso, pero me interesaba mostrar los lugares, ver lo que estaba pasando, conversar con la gente. Era muy duro conversar con todo lo que estaba sufriendo la gente. Y bueno, no solamente me llené de información, sino de una sensibilidad, de una conciencia muy dramática de todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? En una ocasión, yo estaba tan obsesionado que quería tomar fotos de todo, Entonces, La Hora Azul, una novela mía, estaba ambientada en parte de un fuerte, en un cuartel que hay en una colina, en lo alto, en las afueras de la ciudad de Ayacucho. Entonces yo le dije a un mototaxista, que creo que también hay aquí, ¿no?, que me llevara ahí para tomar fotos del cuartel. Y me dijo: señor, yo no lo puedo llevar ahí porque si yo lo llevo ahí nos van a matar a los dos. Entonces yo le dije: bueno, dígame cuánto me cobraría. Me dijo una cantidad astronómica y yo se la pagué y le dije: vamos a tomar fotos del cuartel. Entonces subimos a tomar las fotos del cuartel. Yo me bajé con mi cámara y la puerta del cuartel se abrió y salieron 3 soldados caminando hacia mí con fusiles AKM. Entonces el mototaxista se subió corriendo a su mototaxi y se fue y me dejó ahí con los soldados, ¿no? Y entonces, mientras iban avanzando, me iban gritando: ¿quién es usted? Identifíquese, identifíquese. Entonces yo alcé las manos y le dije: no me disparen, por favor, no me disparen. Y dije: ¿qué hace acá? Entonces lo único que se me ocurrió fue la excusa más absurda, que fue decir que soy turista, por eso estoy tomando fotos, soy turista. ¿De qué país?, me dijeron. Entonces ahí sí hubo un problema. Yo tenía barba en esa época y por algún motivo dije árabe, soy árabe. Entonces me dijeron, felizmente no me pidieron hablar en árabe, porque tampoco no. Pero eso fue algo que los detuvo y por algún motivo, pues ahí me di cuenta de que la ficción me podía salvar la vida en un caso como este, ¿no? Pero sí, digamos, era totalmente irresponsable, ¿no?, lo que uno es capaz de hacer. Hay gente que sí, escritores que conozco, como Javier Marías, por ejemplo, que nunca salen de su escritorio, están
pero no sé por qué a mí me interesa ir a los lugares, no para describirlos, sino por la sensibilidad que puede dar estar en el lugar y tratar de reproducir esa sensación de verdad cuando uno escribe, ¿no? Yo creo que de alguna manera, yo no sé si caben términos como perdón, olvido o reconciliación después de un gran acontecimiento traumático, acontecimiento social y violento, ¿no? Pero la palabra redención creo que es más adecuada, que en el sentido de que uno puede, de todas estas heridas y de todas estas experiencias terribles, pues empezar de nuevo y empezar una vida distinta, y eso es lo que estamos tratando de hacer individual y colectivamente, ¿no? Juan Diego, es muy evidente pues en todos estos rasgos autobiográficos, acabaste de decirlo, de reconstruir tu pasado a través de las novelas, pero ¿cómo sentís este mensaje moral o este trabajo moral que hace el escritor consigo mismo y con el lector? Pues es que es muy chévere poder hablar de esto ahora, cuando ya todo pasó. Aquí, por ejemplo, está Gabriel Iriarte, el famoso bachiller, el director de Random House, y con él había compartido algunas cosas de la juventud, esas luchas políticas. Él cogió por un camino, yo seguí por ese rumbo de las montañas en la zona bananera, en la Sierra Nevada, y pasó el tiempo, mucho tiempo, y él me dijo una vez: oíste, ¿vos por qué no escribís esa historia? Eso se llamaba la historia de los descalzos. La historia de los descalzos era, pues los descalzos, en ese entonces se le llamó a una generación que quería salir de la ciudad al campo a vivir varias décadas y solamente regresar a la ciudad a tomar el poder. Esa era la teoría maoísta, ir de la ciudad al campo y del campo a la ciudad, con la idea de que los campesinos son la gran fuerza en estos países atrasados que no llegaron al capitalismo, pero están desprovistos de una mentalidad proletaria, de una mentalidad avanzada. No entienden cuál sería la sociedad que habría que crear. Estoy hablando como si estuviera en esa época. Pero la gente de la ciudad, que está unida a los medios de producción, a las fábricas, a las grandes empresas y a los medios de producción, sí entienden, porque entienden la división del trabajo y entienden cuál es el papel del proletariado en la producción del capital. Entonces, es la gente de la ciudad la que tiene que irse al campo, adoctrinar, entre comillas, a los campesinos y regresar. Era una labor que quienes nos ofrecíamos hacerla era despedirnos de la ciudad por 20, 30 años. Yo me fui, pero no duré tanto, pues yo duré 5 años por fuera. Pero 5 años, cuando uno tiene 20, pesan, porque es la cuarta parte de la vida y no hay mucho con qué compararlo. Fue muy intenso y cuando regresé empecé como a recuperar un camino en la sociedad que había seguido su marcha y yo me había quedado por fuera. Y trato de recuperar el tiempo, terminar la carrera, estudiar matemáticas puras, escribir libros, trabajar, sostener a mi familia, escribir más, bueno, y incorporarme por completo a la vida de la sociedad tal cual como iba marchando. Y finalmente lo conseguí, y cuando lo consigo pasan unos años y me dice el amigo Gabriel, me dice: escríbalo. Era la oportunidad. Y además era una oportunidad a la que yo le venía coqueteando, Jorge, que esto me parece importante, y es que en este tiempo en el que les estoy diciendo que estaba tratando de recuperar los años perdidos, en ese tiempo yo traté de hacerlo. Yo traté de escribir y escribí varios cuentos y novelas que todavía yo sentía que no estaban completas. Y solamente en la última fue cuando le dije a Gabriel: listo, ya la tengo. Y se llama Soñamos que vendrían por el mar. Inclusive esa novela se llamaba, creo que Matar a Carlos Marx, algo así como Matar a Carlos Marx. Y Gabriel dijo: no seas
loco, ¿cómo vas a poner eso así? Eso no se puede poner así, eso tiene que cambiar el nombre. Entonces, un ejercicio interesante de buscar algo que como que hablara del pasado, pero que sugiriera que eso ya pasó, que eso ya pasó. Entonces, por eso se utiliza el verbo en pluscuamperfecto, el pretérito imperfecto. Soñamos que vendrían por el mar. Y fue un ejercicio de memoria muy sanador para mí, porque cuando lo terminé sentí que ya estaba en paz, ya no, tal vez cuando oí a Alonso hablar de la redención, yo creo que es eso lo que yo sentí. Yo quedé totalmente redimido y estoy en paz. Yo creo que ya no escribo más sobre eso. El libro más exitoso de Héctor tiene la palabra olvido, pero me consta por algunas conversaciones con él que leyó, participó en algunos debates e incluso animó a gente a que leyera el panfleto de David Rieff contra la memoria. Esta es una discusión que se vivió en Perú hace no muchos años, que la vivimos ahorita en Colombia, esta tensión entre olvido y memoria. ¿Cómo la ves después del libro de Rieff, que es un libro que entiendo que es posterior a tu novela? Pues, a ver, yo creo que mi formación es más literaria y familiar que ideológica. Y en lo literario y en lo familiar, sobre todo lo que he aprendido y que creo que es lo que más me ha servido para ser escritor, es una cosa que en Cervantes, Leo Spitzer, un estudiante de Cervantes, llamaba el perspectivismo lingüístico de Cervantes, y que no es un perspectivismo solo lingüístico, sino una manera de aproximarse al mundo no de un modo unilateral, no de un modo con la mirada de una sola persona, sino con la mirada de muchas personas, una cosa poliédrica. Si a mí me interesó lo de David Rieff es precisamente porque contradice algo que es un lugar común y algo que parece aceptado por todo el mundo, que la memoria es fundamental, que el que no tiene memoria repite la historia, que todo el tiempo tenemos que estar recordando sin olvido, hay eslogan de sin olvido, que no debe haber olvido, que todo el tiempo tenemos que recordar la ofensa. Y es en una sociedad con un conflicto y con tanta violencia, pues ese tipo de eslogan, que son más de las víctimas, es muy natural, que uno quiera vivir, que uno quiera estar recordando siempre. Pero eso también puede llevar a una sociedad a vivir en el rencor. Entonces, para mí, digamos que no ser, es que no sé, no encuentro la palabra exacta, pero yo creo que lo que una novela te da y lo que las novelas que a mí me gustan me dan es esa mirada distinta. Las novelas son contradictorias, los personajes de la novela no tienen la misma ideología. Vargas Llosa se ha vuelto muy de derecha, dice todo el mundo, pero cuando él pone a un personaje de izquierda en sus novelas, ese personaje es coherente consigo mismo, no es un idiota, y cuando defiende las ideas de izquierda, las defiende bien. La primera novela que yo escribí, que nadie lee porque todo el mundo lee solo El olvido que seremos, se llama Asuntos de un hidalgo disoluto, y yo lo que quise hacer fue un personaje que fuera reaccionario. Ese personaje reaccionario, es conservador, es todo lo contrario de cómo me educaron a mí en la casa. O cuando escribí mi última novela, La oculta, pongo un personaje que es conservador, una mujer que es conservadora, que cree en el matrimonio, que creen que en llegar virgen al matrimonio vale la pena, que cree en la religión católica, es creyente, y otra que es lo opuesto a eso. Y a mí me parece que los discursos políticos tienden a ser unilaterales, tienden a no tener dudas, a no sembrar nunca el escepticismo. Y en cambio yo creo que las buenas novelas son las que todo el tiempo te están descolocando, te están haciendo pensar como otra persona, te están haciendo poner
en los pantalones o en las faldas de otra persona. Ese es como el tipo de novela que a mí me interesa, una que te hace ver que como en una familia o como en este salón, todo el mundo es distinto, tiene intereses distintos, que no todo se debe despachar fácilmente, que a algunos, y a mí también, y lo defendía, a algunos nos parece perfecto que todos los pelados fumen marihuana en la esquina, pero entiendo que si uno vive en esa esquina, está mamado de que le fumen marihuana en la esquina a los pelados, y hay que ponerse en los pantalones de todo el mundo. Digo, eso es lo que me da a mí la literatura, no una perspectiva de político que tiene una sola idea y quiere que todos la sigan, sino una perspectiva de literato que todo el tiempo está dudando. Alonso decía que es muy difícil escribir buenas novelas en países aburridos. Latinoamérica, pues, nunca ha sido aburrida, pero la guerra en Perú terminó hace un buen rato. La guerra colombiana, esperemos que esté terminando, o por lo menos ha terminado un capítulo muy importante. Les voy a preguntar, quiero que para terminar, antes de darle 2 intervenciones al público, ¿qué ha pasado con la literatura peruana después del fin de la guerra de Sendero? ¿De qué se ocupa este tema de las víctimas, de los juzgamientos, de los jefes del gobierno que derrotó a Sendero? ¿Se ha reflejado en la literatura o no? Sí, yo creo que se ha reflejado y se va a seguir reflejando. Me parece que es sintomático el caso de, por ejemplo, cómo la Guerra Civil Española terminó en el año 39, pero tuvieron que pasar varios años para que surgieran muchas novelas sobre la Guerra Civil Española, como la de Javier Cercas y otros. Durante el acontecimiento, uno lo tiene tan cerca que es difícil escribir sobre ese hecho en la inmediatez. A veces hace falta que pase un tiempo y que haya un distanciamiento, ¿no? Muchas novelas sobre Vietnam norteamericanas y películas, ¿no?, como Pelotón, se filmaron después, ¿no?, de que había terminado la guerra. Y recuerdo la frase de un amigo que ha muerto hace no mucho, Fernando de Cislo, que decía: es necesario para un escritor haber visto, haber amado, haber sufrido y haber olvidado, para después en la memoria recuperar los tesoros de la memoria, ¿no? Igual yo creo que ahora en la guerra después de la guerra de Sendero, pues empezaron a subir estas novelas y van a seguir, y van a seguir surgiendo, ¿no? Y además estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Héctor sobre la idea de que una novela pues te da, y a propósito de este tema, no te puede dividir el mundo en buenos y malos, ¿no? No era que los militares eran buenos y los senderistas eran malos, o viceversa. Todos tenemos algo de buenos y de malos en los personajes que representamos, y esa es la grandeza de la literatura. O sea, lo que hace una novela pues no es darte una información precisa, como ha dicho también Juan Diego, sino, bueno, mostrarte la ambigüedad de la vida, ¿no? Mostrarte que las cosas son buenas y malas a veces en el mismo tiempo, y que hay episodios dramáticos y terribles y al mismo tiempo inspiradores y heroicos. Y bueno, en estas guerras y en estas situaciones donde eso se ve de una manera más plena, y las novelas están ahí para reflejarlo, ¿no? Y parecía que era difícil mostrar personajes senderistas ambiguos. Sí, pero los senderistas son personas, igual que todos nosotros, y tienen una historia, ¿no? Y al final, a eso quería referirme a propósito del tema de esta mesa. Al final yo creo que no hay novelas políticas, novelas sociales o novelas de algún género. Todas cuentan historias de personas, de individuos, ¿no? Y al final las historias son las que cuentan, ¿no? De seres individuos concretos, no prototipos, ¿no? O sea, este es el prototipo del hombre de clase media, o del hombre de los Andes, o del hombre de la ciudad. Son personajes individuales y cada uno es distinto del otro, y eso es lo que queremos celebrar, ¿no? Juan Diego no va a escribir más de su autobiografía, pero según nos dijo Alonso, este país va a seguir hablando de
de los conflictos sociales, de los conflictos armados que vivió a lo largo de 30, 40 años. ¿Cómo ves ese panorama en la literatura hoy, la literatura colombiana, en Medellín, que es un escenario pues predilecto de varios de tus libros? Pues, no podría decir, digamos, si el mercado va a recibir bien cierto tipo de novelas. Yo lo que podría hablar es desde el punto de vista, digamos, de la creación. Yo creo que es posible que haya un receso en la, digamos, en la tanda de historias de la violencia que hemos vivido. Es posible. Y es posible que cuando salgan historias únicas acerca de la violencia, la crítica diga, hombre, eso ya no es el momento, porque eso nos lo han dicho mucho sobre el narcotráfico, nos han dicho, ahora estábamos hablando en otro evento acerca de eso, la sociedad y la crítica y la prensa se pone muy enojada cuando ve que aparece una nueva película sobre el narcotráfico. Dice, no, pero ¿por qué tenemos que mostrar las cosas malas de Medellín, las cosas malas de Colombia? ¿Por qué no mostramos una buena imagen? Eso es imposible, pues, pedirle a un creador que escriba sobre, para maquillar, digamos, la imagen de una sociedad. Yo creo que vendrán muchas historias todavía que no hemos empezado a contarnos. Alonso ahora dijo una cosa que me hizo acordar del horror que es la etapa que nos espera, y es la verdad, contarnos la verdad. Vamos a vivir, yo no sé si estamos preparados. Otros países han decidido parar y decir, no queremos oír más. España, Chile, Uruguay, ¿no? Es aterrador lo que nos espera. Y eso lo sentí yo una noche que nos invitó a mi esposa y a mí, Eduardo Pizarro, León Gómez. Él tenía, yo no sé qué cargo tenía en ese momento, pero tenía que ver como con los temas de la verdad, ¿no? La Comisión Nacional de Reconciliación. Creo que sí, pero hace unos años ya. Sí, sí. Y estábamos cenando en la casa de él y él estaba muy inapetente. Le dije, ¿pero qué te pasa? Y le dije, no, hombre, es que yo les tengo que contar lo que acabo de oír. Estaba en una versión libre de un paramilitar que nos estaba contando lo que ocurrió en los alrededores de Valledupar. A él le gustaba mucho ir a un sitio donde vendían unos chuzos de carne en las afueras de Valledupar. Cuando terminaban las rumbas iban para allá y allá amanecían, seguían tomando y oyendo música y comían. Pero, y había un chico, el hijo de la señora que asaba la carne, que era muy activo, y de pronto el chico se desapareció y no volvieron a ver. Entonces, cierta noche, la señora le pregunta al paramilitar, oiga, yo creo que usted me puede ayudar, ayúdeme a encontrar a mi hijo. Yo quiero el cadáver de mi hijo. No me deje con este problema tan grave. Tráigamelo, yo se lo pido. Y el tipo le dijo que sí, se lo prometió. Pero nunca se manifestó y siguió yendo y parrandeaba. Es más, el tipo siempre llevaba carne y le entregaba para que asara. Y un día ella le hizo el reclamo, le dije, pero ¿qué pasa con mi hijo? ¿Por qué no me lo ha entregado? Y él furioso le dijo, yo ya se lo entregué. Y no era necesario decir cómo se lo había entregado, pero el tipo lo verbaliza palabra por palabra. La noche tal que estuvimos acá, usted sacó la carne del costal y toda la gente del barrio comió. Ese era su muchacho. Yo digo, ¿estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para ese tipo de cosas? La literatura tiene que ayudarnos. La literatura tiene que ficcionar esa verdad. Yo creo que este país no puede aguantar dándole la espalda a la verdad, no la puede soportar. Yo creo que la literatura, el arte, tienen que intervenir y tienen que acudir al símbolo, porque lo que la literatura y el arte hacen es trabajar el símbolo, no la literalidad. Y entonces es por lo menos la esperanza que yo tengo, Jorge. No sé si el mercado lo aceptará, pero yo creo que estamos, mejor dicho, eso vendrá, una tanda de novelas y una tanda de historias sobre esta violencia.
Héctor, en Angosta y en La Oculta, pues digamos ya escapó del tema de la violencia como un tema central. ¿Qué pensás con estos pronósticos de Alonso y de Juan Diego? Es que yo no creo que la literatura suiza sea necesariamente mala. Hay un gran escritor suizo, Robert Walser, por ejemplo. Tiene la gran ventaja de que él era loco y ahí vivió los 40 últimos años de su vida en un manicomio, pero los libros de Walser son maravillosos. Y pues a mí me hubiera gustado mucho ser un escritor suizo, digamos, un escritor que lo máximo que pasa en su barrio es que se roban una bicicleta. Cuando en Suiza se roban una bicicleta sale en el periódico, o por lo menos salía en los años 80 del siglo pasado. Cuando yo estuve en Suiza salían los periódicos cuando se robaban una bicicleta. Cuando uno tuvo de niño una promesa muy grande de que el mundo era bueno, de que los seres humanos eran buenos y de que todo iba a ir mejorando, que es el ideal iluminista, el ideal de la ilustración, de que con la educación y las buenas obras y las buenas maneras los países progresan, las ciudades progresan y todo va a ser mejor. Pues digamos que nada, y si uno tenía el sueño de ser escritor, iba a escribir era novelas suizas. Yo no pude escribir novelas suizas porque no pude, porque la realidad me lo impidió, porque la realidad colombiana es como en ese poema de Borges donde le matan a uno de sus antepasados y Borges dice, bueno, él encuentra su destino suramericano. Es como si el destino suramericano fuera siempre un balazo, pero eso es una tragedia, eso no tiene nada de bueno, ni siquiera para la literatura. Lo que acaba de contar Juan Diego es repugnante, es una gran historia, pero es asquerosa. No, esas cosas no deberían existir ni en la imaginación de un escritor suizo. Entonces, esas cosas pasan en la locura de un manicomio, no deberían pasar nunca en la realidad, esa fantasía bueno, en fin. Pero está, claro, está en la literatura, el canibalismo está en la literatura y está en la imaginación de los hombres. La cosa es que tener en la experiencia de la vida algún episodio muy duro, muy violento, para poder contar una buena historia, es algo trágico y desagradable. Es mucho mejor nunca tener en la vida episodios trágicos y violentos y escribir novelas suizas. O sea, yo espero ya con un poco de olvido de ahora en adelante escribir cuentos suizos. Bueno, antes de darle la palabra a dos de nuestros miembros del público, los invito a que lean el último libro de Alonso. ¿Es el último, Pálido Cielo? Pálido Cielo, que acaba de publicar la editorial de Héctor. La segunda amante del rey también. Bueno, Soñamos que vendrían por el mar, de Juan Diego. Yo estoy dedicado a hacer publicidad hace rato, cada que estoy en foros y en eventos. Y los cuentos suizos de Héctor que van a salir el año entrante. Yo estoy de acuerdo con que hay grandes escritores suizos y también artistas como Giacometti, a quien yo admiro, pero cuando Héctor hablaba, me acuerdo de un episodio de la película El tercer hombre de Carol Reed, donde están en una rueda de Chicago, dicen aquí, no, una farewell. Chicago, sí. Están Joseph Cotten y Orson Welles, y Orson Welles le dice: el mal es el origen del gran arte. Fíjese usted, la Italia del Renacimiento tenía los Borgia, tenía los Sforza, la gente se envenenaba, se traicionaba, se asesinaba, y esa época produjo a Miguel Ángel, produjo a Rafael, produjo a Leonardo. En cambio, Suiza, 500 años de democracia, de buenas costumbres, de gente que está siempre bien, que ha producido el reloj cucú. Esa es la gran producción de los suizos. Bueno, espero que no haya ningún suizo en el auditorio porque fue el tema imprevisto de esta conversación. Bueno, de nuevo, no sé si hay alguna pregunta del público. Hay un micrófono aquí en la mitad, por favor. Esperemos que sea una pregunta para poder aprovechar a nuestros ilustres invitados. Muy buenas tardes.
respetables literatas. Mi nombre es José Benur Cortés, humilde escritor de Pereira. Tengo una pregunta muy inquietante, ahora que nos hablan del olvido. La idea del olvido es el pasado. ¿Cómo vamos a hacer para el olvido del futuro, que es al que nos están induciendo la sociedad? No sé, me parece que es bastante difícil, porque vamos a tener que olvidar el futuro. Muchas gracias. Bueno, Héctor, usted que es un gran lector, también lo sé, de Steven Pinker, que nos llama al optimismo, a pensar adelante, al futuro. ¿Cómo ves esa? Pues el olvido del futuro, sí, la palabra olvido siempre va hacia atrás, pero curiosamente en el título de este libro mío es el olvido que seremos, es decir, un olvido en el futuro. Pero el olvido del futuro creo yo que es sobre todo el temor de que no vamos a tener un planeta, de que no vamos a tener un planeta habitable. El gran problema es la negación de que los males del pasado reciente y los males del presente destruyan el planeta como un sitio habitable. Entonces creo que lo que el colega de Pereira señala es verdad. El futuro que podemos estar destruyendo es un futuro donde sea amable vivir y donde no estemos todos abocados a una situación apocalíptica tras otra. Las novelas apocalípticas, que las hay muy buenas, por ejemplo La carretera, hablan de eso, de algún cataclismo que no se sabe si viene por una guerra, por un desastre nuclear, por un fenómeno natural, entre comillas, de tempestades, de meteoritos, de cambio climático. Es un problema. Ahora que científicamente se pueden hacer tantos cálculos hacia el futuro, creo que es pues una preocupación que todos los jóvenes tendrían que tener. Bueno, ¿alguna otra pregunta del público? O te pasa, Juan Diego, este micrófono para que... Bueno, la pregunta es sobre El general en su laberinto de Gabriel García Márquez, ¿no? Que decían que tenía muchas imprecisiones históricas. Entonces, no sé, quizás Gabriel García Márquez alguna vez se defendió y dijo que no, que la ficción podía con todo, ¿no? Que creo que Héctor Abad Faciolín se habló algo sobre eso ahorita. Yo quería preguntarles a Juan Diego y a Héctor Abad y al maestro Cueto, pues sobre esto, ¿no? Sobre El general en su laberinto. ¿Qué piensan de eso? No conozco el tema del general en su laberinto, pero lo que cuentas me trae a la memoria una escena de Antonio y Cleopatra, de la obra de Shakespeare, cuando Cleopatra recibe a unos emisarios de Roma para discutir temas, bueno, políticos y temas de gobierno. Pero lo que ella quiere saber realmente es si Antonio sigue con su esposa en Roma. O sea, en la obra de Shakespeare, Cleopatra tiene curiosidad, bueno, interés por los temas políticos, pero les pregunta a ellos, ¿y Antonio está con ella todavía? Esto evidentemente no sé si ocurrió. Yo no sé si en el encuentro, y Shakespeare tampoco no lo sabía, pero la manera como Shakespeare humanizó, hizo cercano cualquier hombre o mujer, ¿no?, que está en una relación y que le pregunta a otra y sigue con su cónyuge o no, eso es lo que hace que la querramos, que la valoremos y que pensemos que existe, ¿no? Entonces yo creo que lo que puede hacer la literatura y la razón por la que a veces puede hacer que los personajes tengan una vida más plena que la que presentan los historiadores, que la de los personajes de los historiadores, es que se logra penetrar en una intimidad inventada, pero verosímil,
de los personajes. ¿Es probable o es posible que Cleopatra le preguntara esto a los embajadores? No lo sabemos, pero para la obra es muy conveniente y es muy estimulante pensar que lo hizo, y Shakespeare podía hacerlo, un escritor puede hacerlo. Lo que Shakespeare no podía hacer era decir que Cleopatra era rusa o era africana, pero es este tipo de intersticios de la intimidad donde puede entrar un escritor y no un historiador. Esa es la ventaja que tienen los escritores, ¿no? El tema que nos queda para el próximo año es cómo Plutarco, que escribe la historia de Antonio y Cleopatra en la que se basa Shakespeare, pasa hoy por ser un historiador, mientras que el Antonio y Cleopatra de Shakespeare pasa por ser una obra de ficción. Bueno, muchas gracias. No sé si Juan Diego querías despedirte. No, yo sí me quiero despedir. Muchas gracias. No, ya. Bueno. Muchas gracias, y a Alonso y a Héctor, Jorge, muchas gracias a la fiesta por habernos invitado. Bueno. Muchísimas gracias a nuestros invitados, muchísimas gracias a ustedes asistentes. Les invitamos a recorrer todos los espacios de esta fiesta tan maravillosa y a recordar